Comunión con Dios, he sido invitado. Jesús, el precio por mí ha pagado. El día de celebración se intensifica. La iglesia, su cuerpo le adora y en su palabra se edifica. Buenas noches, bienvenidos a Miércoles de Perspectiva Bíblica, donde estamos estudiando, aprendiendo sobre la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Bienvenidos a cada uno. Si es primera vez que usted nos sintoniza, somos la Iglesia CBI. Estamos ubicados en Tegucigalpa, en Vía Universitaria, en el local que ocupa la Asociación por una Sociedad Más Justa, ASJ. Ahí le esperamos todos los domingos a las 10:30 para que alabemos juntos al Señor. Y usted que es de casa también sea cordialmente bienvenido. Si está ya en casa, si está manejando, si está, qué sé yo, haciendo otra actividad, aparte este tiempo y estudiemos juntos la palabra del Señor. Quiero invitarle, como siempre, que adoremos al Señor. Estamos en la serie de Aprendiendo y Conociendo la Voluntad de Dios. Y este canto nos habla de eso. Es una petición al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. ¿Ya lo aprendió? Cántelo conmigo. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. La palabra del Señor permanece para siempre. Y si pedimos a Él, como nos enseñó el Señor Jesús, que sea hecha su voluntad en la tierra y en nosotros, así como se hace en el cielo, Él nos lo va a conceder, porque dice pedir y se os dará. Así que yo le invito a que pidamos en esta noche al Señor dirección. Acompáñame ahora. Padre, bendito sea tu nombre en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias porque tú nos has dejado en ella promesas hermosas, preciosas,
para cada día de nuestra vida, Señor, en todo nuestro peregrinar por esta tierra. Padre, queremos pedirte, como hemos cantado, que nos enseñes a hacer tu voluntad. En la medida que aprendamos a conocer tu voluntad, en esa medida obedeceremos más, en esa medida te amaremos más, en esa medida tú también abrirás canal de bendición para nosotros, porque tú bendices a los hijos obedientes. Guíanos en el estudio de tu palabra, Señor, y permítenos aprender de ella, ver la vida, ver cada día, ver cada situación bajo tu perspectiva, la perspectiva de tu palabra. Gracias te doy por cada uno de los que ya están conectados y permítenos, Señor, ser edificados con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya entrando a la tercera semana de enero y tenemos nuestro desafío casi aprendido, ¿verdad? Se encuentra en el libro primero de Reyes, capítulo 8, versículo 58. Primer libro de Reyes, capítulo 8, 58. Lo decimos juntos. Que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer. De nuevo, que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 58. Y para tener siempre ese deseo de hacer la voluntad del Señor, hay que conocerla, ¿les parece? Estuvimos hablando el miércoles anterior, si usted lo sintonizó, sobre las características de la voluntad de Dios. ¿Recuerda? Mencionamos 3, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Todo lo que significa cada uno de estos elementos para nuestra vida. Si no tuvo la oportunidad de escucharlo, yo le invito que posterior a esta entrega, usted vaya allí y busque, ya está la serie. Esta sería la nuestra, la de hoy, la tercera. Entonces ya tenemos 3 entregas con esta. Usted puede buscar desde la introducción que fue dada por el pastor Jorge, el miércoles anterior, con las características, y la de esta entrega que se titula Jesús, el modelo del cumplimiento y obediencia a la voluntad de Dios. Un poquito largo el título, pero encierra todo lo que queremos abarcar en esta oportunidad. Jesús, el modelo del cumplimiento y obediencia a la voluntad de Dios. Para que nos pongamos en contexto, hermanos. Para nosotros como seres humanos, y ya lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni nuestra mente, por supuesto, no puede ser como la mente de Dios. Nuestra mente es mucho más pequeña, finita, tiene fin, tiene límite. Por mucho que el hombre quiera, ¿qué le digo?, sobresalir académicamente, por mucho que el hombre quiera desbloquear, dice Alejandra, por allá, todas aquellas zonas, ¿verdad? Y explorar en su inteligencia, jamás vamos a lograr siquiera compararnos en una pequeña proporción a Dios. Y una de las tentaciones que tiene el hombre siempre es querer pasarlo todo bajo el sedazo, bajo el pascón de su conocimiento, de su entendimiento, de su raciocinio. Y todo aquello que no pasa la prueba de nuestro razonamiento, simplemente lo desechamos, lo descartamos o lo tildamos de raro, de diferente. ¿Verdad? ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Bueno, porque uno de los temas o uno de los misterios que el hombre no puede discernir ni imaginar es el hecho del plan de salvación de Dios. En este sentido, dice el hombre en su razonamiento, si Dios es tan perfecto y si Dios todo lo sabe y todo lo conoce, etcétera, etcétera, al crear al hombre, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo es que se le salió de control y el hombre pecó? No, hermanos, eso es una idea totalmente equivocada. El hombre no se le salió de control, no le ganó la partida a Satanás y lo embaucó. Dios en su sabiduría, en su conocimiento, mucho antes de la creación del mundo, Dios sabía lo que iba a acontecer. Y entonces usted me cambiará la pregunta y dirá, ¿y entonces para qué hizo el hombre si sabía lo que iba a suceder?
Y le tengo la respuesta a eso también. ¿Sabe qué? Pregúnteselo al Señor cuando lo miremos, porque esa es su soberana voluntad y nosotros no somos quienes para interpelar a Dios con esta clase de preguntas. Entonces, el hecho de enviar a Jesucristo, su Hijo, descartemos totalmente la idea, la concepción de que es uh, voy a usar esta palabra que no quiero, un remiendo de Dios al desastre del hombre. ¿Sí? Dios crea al hombre y el hombre peca junto con la mujer, y entonces dice, ay, ahora dice Dios, ¿qué vamos a hacer? Ah, voy a mandar a mi hijo, ya con eso lo vamos a resolver. No, no funciona así, hermanos. El plan de redención estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. Y como le digo, aquellos o huecos, baches, dudas que nosotros tengamos sobre ello, vamos a tener que preguntárselo a Dios por qué Él entonces permitió tal o cual cosa, si es que nos atrevemos a preguntar. Pero es un mal concepto del hombre, como le digo, quererlo pasar por su razonamiento y decir, pobre Dios, no le quedaba de otra entonces que mandar a Jesús, y pobre Jesús, no le quedó de otra que morir por nosotros, como algo inevitable, ¿verdad? Como algo que, ni modo, ya así se trazó, se destinó, se tuvo que, para hacer un plan B, el plan B de Dios para nosotros, ya que el plan A original falló. No hay tal cosa como eso. Dios es perfecto y Dios no tiene fallas ni errores. Así que, partiendo desde ahí, ahora sí podemos entonces ir poniendo en orden de pensamientos lo que queremos tratar. El plan de redención de Dios es enviar a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí, y a través de ese sacrificio y la resurrección de Él, el pecado suyo y mío quedaría pagado, la deuda saldada, ¿verdad? Nuestros pecados han sido expiados en la cruz de Cristo. Leamos por favor el primer pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 8, para que veamos entonces las condiciones y los términos que Jesús vino a juega hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero resaltar esa frase que dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Sí, a lo mejor los evangelios no registran tanta información de la infancia de Jesús, pero podemos nosotros recordar o leer cuando tenía 12 años y fue llevado al templo y él se queda hablando con los maestros de la ley y se le pierde a María y a José, y cuando se enteran y regresan y lo encuentran en el templo y le reclaman el por qué se había quedado y apartado, y él dice, no sabéis que tengo que estar en los negocios de mi padre, ¿verdad? Indicios como ese, muestras como ese nos dan la pauta de que Jesús tenía muy claro el plan de Dios. Recordemos, Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El plan de redención, hermanos, no esa es otra de las cosas que nos cuesta captar, ¿verdad? Pensamos en Dios como una persona aparte, en Jesús su Hijo como una persona aparte, en el Espíritu Santo como una persona aparte, ¿verdad? Y es Dios en tres personas, no son tres personas diferentes. Entonces, queremos pensar a veces que el plan lo trazó Dios y Jesucristo solo lo obedeció y el Espíritu Santo le sirvió de consolador. El plan lo trazaron las tres personas de la Trinidad, Dios tres personas. Entonces, dice el pasaje que Jesús fue obediente hasta la muerte, y le venía yo recordando entonces desde la infancia de Jesús cómo Jesús estaba más que empapado, más que consciente del plan de redención, y en cada una de las obras de Jesús está implícita la obediencia que él manifiesta al Padre, la sujeción que él manifiesta al Padre.
Eh, sí, por supuesto, nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos obedezcan y hemos escuchado consejeros y pastores decir, eh, a veces lo que hacemos habla tan fuerte que opaca lo que decimos, ¿verdad? Que no basta solo con hablar, sino hay que predicar con el ejemplo, se dice, ¿verdad? Hablándonos a nosotros los padres terrenales. Pues mire qué lindo es Dios, porque Dios durante todo el Antiguo Testamento yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué hace esa referencia? Porque está diciendo Jesús, imítenme a mí hasta en obediencia. Cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan, y Juan le dice, no, hombre, ¿cómo yo te voy a bautizar si yo soy el que necesito? Más bien que no. Y le dice, déjalo así, porque así tiene que ser. Jesús conocía cada uno de los eventos proféticos que hablaban sobre él y estaba dispuesto a cumplir cada uno en obediencia. Cuando abre el rollo delante de los escribas, maestros de la ley, fariseos y todos los que estaban ahí en la sinagoga y les dice, les lee el pasaje de Isaías donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y empieza a leer toda la profecía de Isaías, cierra el rollo y dice, hoy se cumple esta profecía delante de ustedes. Entonces, Jesús nos muestra con su ejemplo, con el ejemplo de su vida, lo que significa conocer la ley, lo que significa conocer los mandamientos de Dios y llevarlos por obra, ponerlos en práctica, no quedarse en ellos como mera teoría, sino que nos muestra con su vida lo que significa obediencia. Este término que dice haciéndose obediente hasta la muerte, la Biblia del Estudio Teológico, que es una Biblia que está comentada por teólogos, por cierto, por eso se llama así, se refiere a este asunto de que Dios asumiera la condición de hombre, como dice acá, ¿verdad? Estando en la condición de hombre. Y el término griego que se utiliza es el término schema. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien o no, porque no conozco la pronunciación en griego, pero se escribe S-J-E-M-A y acento en la E. Schema. Este término que toma la condición. Es muy diferente a el otro término griego que se llama morfé, que es donde viene metamorfo, por ejemplo, los términos que hemos acuñado en español, ¿verdad? Una metamorfosis, el cambio de forma, decimos. Entonces, morfé significa forma, pero parecerse a, ¿verdad? Querer ser similar a. Y el término schema que dice acá no es un parecido a, no, es tomar la condición, ¿no? O sea, hacerse igual a, no parecerse a. ¿Sí? Me explico. Entonces el vocablo griego lo que nos muestra acá no es que Jesús, perdón, jugó a ser humano. No es que Jesús se puso un disfraz, así como a veces en las películas de los alienígenas, ¿verdad? Que viene el extraterrestre, el alienígena, y se pone un traje de humano y anda todo incómodo ahí porque no le queda el traje. No, Jesús no se puso un traje, hermanos. Jesús no pretendió ser humano. Jesús no jugó a ser humano. Dicen los detractores del Evangelio de Jesús, ¿verdad? Claro, para Jesús era fácil no pecar si era Dios. Tomó, dice aquí, la condición de hombre, ¿verdad? Gemá, se volvió hombre. Prácticamente dice, eh, llevó a cabo el plan de Dios tomando la forma de hombre. No es
como dije, que se disfrazó o pretendió ser. Así que este término es importante, como se destaca en el griego, para que estemos claros de cuál es el verdadero papel de Jesús en el plan de redención y cómo es que lleva a cabo en obediencia ese ministerio. Definitivamente el proceso de 3 años de Jesús y en especial en los últimos días de su ministerio terrenal, donde él sabía que se aproximaba su muerte física, fueron agónicos, ¿verdad? Tanto así que los evangelios lo describen que su sudor, dice, eran como gotas de sangre de la agonía que estaba viviendo. Así que nada más característico de los humanos que eso, ¿verdad? La agonía, la desesperación, la angustia de, ¿verdad? El saber que se aproxima una etapa difícil. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos estamos a sabiendas, expectantes de que sabemos que viene algo muy complicado, negativo, y empezamos a angustiar, ¿verdad? Lloramos, nos afligimos, se nos eleva la presión algunos, ¿verdad? Otros tienden a desmayarse. Ya hablábamos el domingo anterior del padecimiento de la ansiedad como uno de los colaterales del COVID, les estuve comentando en el mensaje el domingo. Así que el hombre entra en una angustia. Bueno, ese mismo término se usa para hablar de lo que Jesús, de Dios hecho hombre, su carne, padeció. Sin embargo, aún ahí fue obediente, dice, y hasta la muerte de cruz. Quiero hablarle de 4 aspectos. Por supuesto, la obediencia de Cristo Jesús engloba muchísimo más, encierra muchísimo más, pero quiero hablarle de 4 que creo que el tiempo nos va a permitir en esta oportunidad. Y el primero es el siguiente. Al hacer la voluntad de Dios, Cristo Jesús, esto sostuvo a Jesús toda la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a repetir. El hacer la voluntad de Dios sostuvo a Jesús toda su vida. Jesús estuvo, como dije al principio, consciente toda su vida terrenal del plan que iba a llevar a cabo Dios en él. Todo el tiempo. No es que de repente a los 30 años se entera Jesús de que tiene que llevar a cabo un ministerio o que tiene que ir a morir a la cruz por nosotros, ¿verdad? Él estuvo todo ese tiempo. Y todo ese tiempo, el saber que iba a hacer la voluntad de Dios o el estar haciendo la voluntad de Dios era lo que a él lo mantenía. Leamos, mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34. Dice Jesús hablando: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y no es que Jesús practicaba el ayuno como ¿qué le digo yo? Como se practica ahora, ¿verdad? Como una dieta obligada, como para mantenerse en forma. El ayuno de Jesús era parte de su disciplina espiritual y estaba estrechamente ligado con sus tiempos de adoración y oración. Cuando Jesús se retiraba para orar, su oración estaba acompañada de momentos de ayuno, de no tomar alimento. Jesús se involucraba tanto en la obra del Señor que a veces, como decimos en buen castellano, se le pasaba el tiempo. ¿No le ha pasado a usted o a mí? A mí me pasa poco porque yo trato de ser bien puntual con esto de la hora de tomar los alimentos, pero sí me ha sucedido. A veces ando en la calle, estoy reparando mi carro o el de mi hijo, el de mi esposa, ando en el mecánico y el tiempo se va, hermanos, y a veces no hay oportunidad donde comprar o a veces uno dice, no, mejor comida de calle, no, mejor espero llegar a casa, ¿verdad? Y el tiempo sigue pasando y uno, ay, pero aguanta corazón, dice que. Y hasta que llega a casa uno come un par de horas después. Usted puede estar involucrado, a veces bien concentrado en su trabajo o haciendo otra actividad y el tiempo se le ha pasado y usted no comió.
Jesús se deleitaba tanto haciendo la voluntad de Dios que cuando sus discípulos van, porque aquí si vemos el contexto de esta historia, Jesús viene de estar evangelizando a la samaritana en el pozo. Recuerda, aquella que le mencionó que había tenido 5 maridos y el que tenía no era el actual, no era su marido. Eso no duró minutos, hermanos. Eso fue horas que estuvo Jesús ahí evangelizando a esta mujer. Y tanto fue así el impacto que la mujer se fue a traer todo el pueblo. Y Jesús evangelizó el pueblo entero. Entonces, estuvo un periodo de tiempo bien prolongado y no había comido. Y llegan los discípulos y le dicen, el Señor, come algo, pues si no has comido. Y le dice el Señor, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Era un deleite para Jesús cada vez que él obedecía a su Padre. Y como lo estamos poniendo por ejemplo, entonces me lanzo la pregunta yo y se la lanzo a usted de paso. ¿Nos deleitamos nosotros cuando obedecemos al Señor, haciendo la voluntad del Señor? ¿O lo estamos haciendo porque, bueno, está ahí, son los mandamientos y si no, no me salvo? Bueno, porque hay maneras de obedecer y maneras de obedecer, ¿verdad? Y si no, preguntémosle a nuestros hijos. No es lo mismo que limpien su cuarto a la primera de buena gana y cantando aquello y limpiando sus cositas. No sé si habrá algún hijo así, ¿verdad? Que se ponga tan contento que se pone a cantar mientras limpia. O es que, o es que está la figura de la madre ahí con la buena chancla o la faja del papá. Y entonces ni modo, haya regañadientes. Yo no quería limpiar, hombre, pero estoy limpiando, pero yo no quería. ¿Verdad? Hay maneras de obedecer y maneras de obedecer. Y si usted se toma la tarea de leer los 4 evangelios, se enterará de que Jesús le agradaba hacer la voluntad del Padre. Es mi alimento, dice, hacer la voluntad de Dios. Déjeme ponerle otro ejemplo. Cuando Jesús inicia su ministerio, como le dije, tenía esa costumbre de unir su tiempo de oración, su tiempo devocional, no de 5 minutos, sino bien prolongado, junto con el ayuno material, el no tomar alimento. En una ocasión, su devocional no fue de 5 minutos, no fue de 30, no fue de 1 hora, no fue de un día, fue de 40 días. 40 días estuvo sin probar alimento y en oración. No era simplemente dejar de comer, porque eso no era el chiste, ¿no? El asunto es, estaba tan metido en su relación con el Señor, en su adoración, con su Padre, en su comunicación, como cuando nosotros varones hablábamos con la señorita que estábamos enamorando, ¿verdad? Y pasaba 1 hora y 2 horas, le decían a uno, cuelga el teléfono porque el teléfono es para qué, para cortar distancias y no para alargar conversaciones, le decían a uno. Y salían aquellos facturones, ¿verdad? De teléfono. Antes de que existiera el internet y podíamos hacer llamadas por internet. Y nos pegábamos a hablar, como decimos popularmente, para enamorar a la chica. Y no cuelgue usted, y no cuelgue usted. Para el Señor Jesús es un deleite estar en comunicación con su Padre. Pasaron 40 días. ¿Y qué pasó después de eso? Viene el tentador a quererle tentar. ¿Recuerda? 3 intentos. Y en los 3 intentos Jesús le menciona el escrito está de Dios. Como dije, hay detractores de la palabra y quieren ser detractores de Jesús diciendo, es que Satanás ni siquiera fue creativo porque tentaba a Jesús. Tal vez lo de las piedras en pan, porque tenía hambre. Tal vez, no, como que tal vez, hermano, 40 días sin comer. Yo le aseguro que hasta las piedras me hubiera comido yo sin que las hubiera convertido Satanás. 40 días sin comer. Y luego las otras 2 hablaba sobre lo que él le podía entregar porque tenía el dominio del mundo en cuanto a lo físico, ¿verdad? Así que
Satanás conoce nuestro punto flaco. En el caso de Jesús, él creyó que podría tentarle con el asunto del pan, porque es lógico, ¿verdad? 40 días sin comer. Después dijo, bueno, así como me pasó a mí, que yo quise ser como Dios, tal vez el Hijo de Dios quiere ser mero jefe, ¿va? También, y por ahí me le voy a ir a venderle esa posibilidad. En fin, a lo que quiero llegar es, como Jesús las 3 veces bajo el escrito está de Dios, lo somete, lo rechaza. Y leamos el desenlace entonces en Mateo capítulo 4, versículos 10 y 11. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Solamente a Él hay que servir. Podemos cambiar servir por obedecer. Solamente a Él hay que obedecer. ¿Verdad? Usted obedece al que sirve y sirve al que obedece. Entonces, solamente a Dios se le obedece y se le sirve. Y mire lo que sucede entonces en el 11. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. ¿Por qué? Porque la obediencia de Jesús es lo que lo sostuvo. Satanás no estaba tan perdido cuando le dice, va a mandar a sus ángeles a que tu pie no tropiece en piedra, te van a sostener. Bueno, al final, los ángeles llegaron a servirle. Porque Jesús se mantuvo en obediencia. Y esa obediencia es lo que lo sostiene. Ese es el ejemplo que nos da Jesús a usted y a mí. Y que estamos viendo en esta noche. En la medida que nosotros obedezcamos a Dios, esa obediencia nos va a sostener. Dios, hermanos, se hará cargo de todo si buscamos solamente primero su justicia. Dice que todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es buscar su justicia? Obedecerle. No es otra cosa más que eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entrégate al Señor, obedécele, sírvele. Y el Señor se va a encargar de todo lo demás. En segundo lugar, nos muestra la obediencia de Cristo, en que algunas veces, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, esta nos puede llevar al sufrimiento. Y entonces, ¿cómo que vimos el miércoles pasado que es buena, agradable y que es perfecta? Ajá, es perfecta porque Dios tiene su plan perfecto. Es buena porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Sí? Leamos, por favor, lo que dice Romanos 8:28. Todos conocemos ese pasaje. Hasta lo sabemos de memoria y lo acuñamos y algunos hasta lo rezamos en momentos de aflicción, lo repetimos como que fuera mantra, la cosa. Digamos, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. A lo mejor lo sabemos bien de las 60, ¿verdad? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Nos encanta la parte donde dice que todas las cosas ayudan a bien. Pero mire que hay un condicionante, a los que aman a Dios. Ay, sí, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y mire, podemos estar 24 horas del día diciendo yo te amo, cantando Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y cantos como ese, ¿verdad? 24 horas del día podemos estar cantando. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Que significa amar. El que me ama, mi palabra guardará. Dice. Entonces, sí, o sea, cantémosle todo el día, digámosle que le amamos. Pero más importante que eso es guardar su palabra.
Vamos, otra vez pongo este ejemplo de los hijos. Viene un hijo y le da a usted besito. Ay, papito, te amo. Ay, mamita, te amo. ¡Mua! Besito. Y usted le dice, sí, vaya a arreglar su cuarto, pues. O vaya a haga la tarea. O le quedó pendiente tal cosa, hagan. Sí, 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 te amo. Pero no le hace caso. Está con esa salamería, decimos aquí en Honduras. ¿Verdad? Y ahí se la lleva, y ahí va, y ahí va. Y le pregunto yo, ¿usted como papá qué prefiere? Que le esté pico acá, pico allá, salamería aquí, o que le haga caso. Entonces te dice, hombre, si es que me va a querer, lo que quiere es engañarme, embobarme, salamero. Y nosotros nos comportamos exactamente igual con Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Así que en eso consiste amar a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que obedecen a Dios. Todas las cosas, incluso las negativas. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Considérense muy dichosos. Y no puedo dejar de pensar entonces en los apóstoles. ¿Se acuerda qué hacía Pablo y Silas cuando estaban con las manos metidas en el cepo, la cabeza, los pies, no se podían mover? Alababan al Señor, no podían aplaudir porque las manos no les llegaban, pero sí podían cantar. Y me acuerdo de aquel canto, ¿verdad? Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Con lo que se tiene, le alabamos. Y estaban felices. ¿Quién va a estar feliz de estar en la cárcel y encima en el cepo? ¿Cuál era la felicidad de ellos? Que eran masoquistas y que les daba felicidad que los azotaran. La felicidad de ellos era estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando igual meten preso a Pablo, a Pedro, perdón, y le dicen que ya deje de predicar, que deje de predicar. Y el Señor los saca de la cárcel, ¿verdad? Los manda ángeles y los sacan de la cárcel. Y al día siguiente ahí estaban otra vez. Y bueno, ¿qué? Y no les dijimos que no predicaran. Y dice Pedro, bueno, pero a nosotros nos es más satisfactorio obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el ejemplo de obediencia, de verdadero amor, obedecer y considerarse dichoso cuando estemos en prueba. Mire, el mismo Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 17. Primera de Pedro 3, 17. Dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esto es vida, hermanos. Difícilmente ninguno de nosotros va a pasar por sufrimiento. Difícilmente vamos a dejar de pasar por sufrimiento. Perdón, me corrijo ahí mis palabras. Difícilmente vamos a dejar de pasar por sufrimiento, porque se llama vida. Pero dice el apóstol Pedro que es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Porque la recompensa es totalmente diferente. Ejemplo, los dos ladrones al lado de Jesús. Los dos estaban sufriendo por hacer el mal. ¿Sí? Ninguno de los dos estaba sufriendo por hacer el bien. Los dos estaban crucificados. El desenlace es la diferencia, porque uno se arrepiente. Ese simple acto de bondad, segundos o minutos antes de morir, ese simple acto de bondad y la misericordia que le tuvo Jesús es lo que le hizo estar ese mismo día en el paraíso. Entonces, inevitablemente sufriremos. El asunto es por qué causa estamos sufriendo. Mejor sufrir por hacer el bien, dice el apóstol Pedro. Un pasaje más respecto a esto. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39, vamos a leer hasta el 42.
hablando de Jesús. Ya habíamos hablado un poquito en el contexto de que la angustia que estaba sufriendo Jesús, ¿sí? Bueno, 39 dice, yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y lloró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. 60 dice, pasa de mí esta copa, ¿recuerda? Ay, si es posible. Y es una petición, hermanos, totalmente lógica, totalmente comprensible, totalmente natural y normal de cualquier ser humano. Y esto demuestra una vez más Jesús, hombre, Cristo, hombre, Dios hecho carne, ¿verdad? Si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Lo que sigue es el ejemplo a seguir, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Entonces, obvio, sí, dije anteriormente que Jesús se deleitaba haciendo la voluntad de Dios, pero hermanos, ¿quién se va a deleitar cuando lo están azotando, metiéndole clavos, poniéndole una corona de espinas, clavándole en la cruz? ¿Verdad? Jamás, usted no va a leer en ninguno de los evangelios que dice que Jesús estaba gozoso en ese momento. El dolor insoportable, ¿verdad?, no lo iba a poner gozoso. Entonces Jesús dice, si es posible, pero que no sea lo que yo quiero. Aún en ese momento, hermanos, tan complicado, el someterse a la voluntad de Dios, definitivamente solo Cristo Jesús. Pero ese es el ejemplo que Él quiere que usted y yo sigamos. Versículo 42, y no lo dijo una vez, dice acá, por segunda vez se retiró y lloró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, que se haga tu voluntad. Hermanos, tendremos que pasar, como he dicho otras veces, por valles de sombra y de muerte, porque así lo dice el salmista. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia? El que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. Si nosotros estamos agarrados del Señor Jesús y estamos en obediencia al Padre, la diferencia es que Él va a estar con nosotros cuando estemos pasando el valle de sombra y de muerte. ¿Sí? Porque dice el Salmo que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque Él está conmigo. Esa es la diferencia. Entonces, poniendo esto junto con lo que estábamos hablando anteriormente, es mejor pasar por el valle de sombra y de muerte con Jesús que pasar igualmente por el valle de sombra y de muerte sin Jesús. ¿Sí? ¿No le parece? Entonces, el ejemplo que nos da Jesús es que aunque la voluntad de Dios nos lleve al sufrimiento, el saber que estamos haciendo la voluntad de Dios es prueba suficiente del amor de Dios que Él va a estar con nosotros. En tercer lugar, el ejemplo de Jesús, de la obediencia de Jesús, nos muestra que Jesús consideró a aquellos que hacían la voluntad de Dios como miembros de su propia familia. Sabemos, porque lo relatan los escritores, que Jesús en lo terrenal, bueno, María y José tuvieron hijos, ¿sí? Hermanos y hermanas. Mateo 12:50. Antes, en un par de versículos antes, en el 49, creo 48, usted lo puede leer, de Mateo 12, llegan y le dicen a Jesús, tu mamá y tus hermanos están aquí, quieren hablar contigo. Y Jesús responde de esta manera, Mateo 12:50. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesús acá? ¿Que no le importan los que están ahí, su familia terrenal? No, no está diciendo eso. El asunto es en el tono que se le llega a mencionar eso.
¿verdad? Casi como que usted va a un lugar y está el portero allí, la persona que guarda la puerta, y usted le dice, hey, ayúdeme ahí a llegar al área VIP. ¿Eh? Hombre, le dice yo, ¿cómo le voy a ayudar? Es que yo soy amigo de don fulano, miren, que está allá en la mesa principal. Usted ya con eso recapacita, va al portero y lo deja usted pasar. La familia terrenal de Jesús quería llegar ahí en la zona VIP, cerca de Jesús. ¿En dónde estaba el asunto, hermanos? Que Jesús no tiene preferencia por el asunto carnal, ¿sí? Por el lazo sanguíneo. Dice Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi mamá. O sea, el llegar a obedecer a Dios, cumplir la voluntad de Dios, a seguir los pasos de Cristo en obediencia, nos convierte en hijos de Dios, hermanos y coherederos con Cristo. Y lo detalla en su palabra. ¿Eh? El que hace la voluntad de mi Padre, dice, mi Padre le amará. Ahí está en los evangelios. Así que ese estatus de familiar de Cristo, mire que no es cualquier cosa, ¿verdad? Se logra, se alcanza a través de la obediencia. El ejemplo de obediencia que Cristo nos da y que nosotros podemos aprender de Él, nos llevará a cambiar ese estatus y ser verdaderos hijos de Dios y hermanos en Cristo, coherederos con Él. En cuarto lugar, para ir acercándonos al cierre de esta entrega, Jesús nos muestra con su ejemplo de obediencia que todos los que lleguemos a obedecer viviremos para siempre. Esa es una promesa que está. Podemos verla, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera carta de Juan 2:17. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que está en esta tierra, usted puede ver, desde las cosas más bellas, naturalmente hablando, hasta las creaciones del hombre, que usted se maravilla y cómo fueron capaces de hacer tal cosa. Todo eso va a perecer, todo. Y si no, vuelvo otra vez a poner el ejemplo. Mire Hollywood, mansiones de millones y millones y millones de dólares, pisos de mármol, puertas de caoba, qué sé yo, hasta utensilios de oro, alfombras persas, cerámica italiana, vajillas de la dinastía de no sé qué, y podría yo seguir, y hasta se me acaban las palabras, porque como no soy muy conocedor de eso, ¿no? Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, lo más caro, todas esas casas. ¿Sabe qué pudieron salvar? Nada. El fuego se lo llevó todo. Todo. Lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo material, pasa, se va a acabar. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque al obedecer y hacer la voluntad de Dios, Dios nos da la promesa en Cristo de vida eterna. Ese es el secreto, por llamarlo de una manera, la clave, la recompensa de obedecer. Así que
Podemos obedecer a Dios, por supuesto, por temor. Podemos obedecer a Dios por obligación. Podemos obedecer a Dios por interés, por conveniencia. ¿Y qué tal si mejor no lo obedecemos? Por agradecimiento de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Quiero invitarle a responder al Señor con este canto que entonamos el miércoles pasado. Por si usted no lo había escuchado. Y si ya lo escuchó, cantámosle, digámosle al Señor. Me rindo ante tu altar, ya no puedo ocultar todo lo que hay en mis pensamientos. Hacer tu voluntad, vivir en santidad. Esa es mi oración, ese es mi anhelo. Cristo Jesús, perdóname, hoy pon en mí tus pensamientos. Yo quiero ser tu voluntad, vivir en santidad es lo que anhelo. ¿Lo decimos de nuevo? Me rindo ante tu altar, no puedo ocultar todo lo que hay en mis pensamientos. Hacer tu voluntad, vivir en santidad. Esa es mi oración, ese es mi anhelo. Cristo Jesús, perdóname, hoy pon en mí tus pensamientos. Yo quiero ser tu voluntad, vivir en santidad. Ese es mi anhelo. Cristo Jesús, perdóname, hoy pon en mí tus pensamientos. Yo quiero ser tu voluntad, vivir en santidad. Ese es mi anhelo. Jesús. Señor y Padre, lo que hemos cantado como respuesta en esta noche a tu palabra, a tu desafío de seguir el ejemplo de Jesús en obediencia. Esa es nuestra petición, Señor. Dice tu palabra que tú pones tanto el querer como el hacer. Eso es lo que queremos pedir, Señor, en esta noche. Que tú pongas en nosotros el querer hacer tu voluntad.
como el hacerla. Sí, muchas veces queremos. Lo cantamos, lo decimos, lo manifestamos. Queremos hacer tu voluntad. El asunto es cuando se contrapone a lo que nosotros pensábamos, habíamos decidido para nosotros mismos. El asunto es cuando se pone complicado y a veces conlleva sufrimiento, dolor. A veces se convierte en una prueba, a veces se convierte en un momento difícil, a veces es más de un momento, es todo un periodo y no vemos salida y sentimos que estamos en el valle de sombra de muerte. Es ahí, Señor, donde nuestra obediencia se pone a prueba. Es ahí donde nuestra dependencia a ti está siendo probada. Por eso pedimos, Señor, una vez más, así como tenemos el querer, pon en nosotros también el hacer, Señor. Que realmente tengamos la convicción de los que te amamos, los que te obedecemos, todo nos ayudará bien. Aunque en ese momento pareciera que no, pero debemos de tener la fe de que tú tienes el control de todo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Hoy pon en mí tus pensamientos. Yo quiero hacer tu voluntad, vivir en santidad. Ese es mi anhelo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Hermano, hermana, yo espero que este viaje por esta palabra del Señor haya sido de su edificación. Yo he aprendido muchísimo de este tema en particular, de ir conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Tenemos 5 entregas más que yo le invito a que usted no se la pierda. Y por supuesto el cierre que hará nuestro pastor. Así que cada miércoles de este próximo mes de enero y de febrero estaremos continuando con este tema. Y quiero invitarle mañana jueves a nuestra convocatoria de oración. A las 7 de la noche será vía Meet. Si usted necesita el enlace o más información, comuníquese con nosotros ahí en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, o bien si usted tiene mi número telefónico, escríbame en WhatsApp. Yo con mucho gusto le brindo toda la información que usted necesite. Es importante que estemos orando, intercediendo, no solo por Honduras, sino por cada uno de los países de esta tierra. Que aprendamos a vivir en obediencia, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga.